Los nicaragüenses se apoyan en este periodo de crisis en su fe y en las distintas denominaciones religiosas que se practican en el país, y cada una de ellas tiene un enfoque propio para lidiar con la pandemia del COVID-19. En este escenario, algunas de las iglesias en Nicaragua han sido objeto de fuertes críticas por mantener los templos abiertos en medio de la emergencia sanitaria del coronavirus. Y aunque otras decidieron cerrar las iglesias por algunos meses, ahora se preparan para reabrir sus puertas a los creyentes. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Gracias, Daniela Rodríguez Morazán. Efectivamente, ya las iglesias católicas han iniciado un proceso de reapertura de sus puertas para recibir a los feligreses. Pero ¿qué tan preparados estamos para retomar estas actividades religiosas y cuál es el contexto de la enfermedad en nuestro país? Son algunas de las preguntas con quien estaremos tratando de responder la doctora Bonilla. Josefina Bonilla, ella es miembro del Comité Multidisciplinario Científico de Nicaragua. Bienvenida, doctora, gracias por estar aquí en Acción 10 en la mañana. Nicaragua ya ha superado la curva ascendente del COVID-19. ¿Estamos preparados para retomar nuestras actividades cotidianas? Sí, muchas gracias por permitirme dirigirme a ustedes. Podría decir que hemos superado el primer pico de una curva epidemiológica, definitivamente, porque es curva que tuvo su extremo alto, pues digamos, su altura en mayo, junio y todavía parte de julio ha ido en descenso, y no quiere decir que no tenemos casos todos los días, tenemos incluso personas fallecidas, tenemos personas hospitalizadas por la COVID-19. Insisto en el primer pico porque no ha terminado la pandemia a nivel mundial en nuestros países vecinos ni en Nicaragua. Entonces tenemos que ser personas muy cautelosas en este aprendizaje de qué significa una epidemia. Realmente puede surgir en cualquier momento otro pico y tenemos que estar alertas. Continuamos nuestra vida porque la vida continúa con nuestras actividades. Hemos eliminado algunas actividades de nuestra vida. Se está listo para retomar otras actividades, pero siempre en este estado de alerta y de continua educación, como recomendamos el Comité Científico Multidisciplinario. Las iglesias, y educándonos al respecto. Así es, las iglesias católicas este domingo habrían anunciado la reapertura de los templos para la asistencia de los feligreses, tomando algunas medidas. ¿Esto es recomendable o podría ser contraproducente, considerando que aún la pandemia no se ha eliminado del todo en todo el mundo? Bueno, realmente, definitivamente es conveniente que la actividad religiosa retome algunas de sus facetas, digamos, porque es una diversidad de actividades las que tienen las iglesias. Al estar en este momento de la pandemia, las personas están listas para querer hacer un cambio también, así como el virus hizo su cambio en el contagio, con precaución poder verse, aunque sea a distancia, unos con otros, porque la espiritualidad, en el caso de la Iglesia Católica, que es la que acaba de sacar un comunicado en días pasados y que acaba de reabrir, están acostumbrados a la vida comunitaria, al coro, están acostumbrados al neocatecumenado, están acostumbradas a las pastorales juveniles, es decir, es un número de actividades y sobre todo a la celebración de la Eucaristía, que es la actividad más central en cuanto a nivel de participación de las personas, y otros sacramentos, ¿verdad? Que el bautismo, etcétera. El comunicado de la Iglesia es muy bueno para leerse constantemente aquellos que practican ir a los templos católicos, para no excederse más allá de lo que el mismo comunicado de la Conferencia Episcopal dice.
claramente indica desde su primer momento la precaución y hasta usa la palabra temor, usa la palabra temor en el último párrafo con respecto a decir que no es que estamos felices totalmente de salir porque sabemos que hay riesgo, pero sí queremos convivir más, hacer una vida más comunitaria, presencial, aunque sea a distancia unos de otros, por lo menos 2 metros a cada lado, adelante y atrás de cada persona, ¿verdad? Entonces, sí, realmente es un buen momento en el sentido también de que la conferencia episcopal y en unos videos que también han sacado para indicar las normativas de bioseguridad, porque realmente las personas necesitan que les den instrucciones para seguirlas, ojalá a pie de la letra. Precisamente la siguiente pregunta iba encaminada a ese tema, si ustedes han podido leer y conocer cuál es el protocolo de bioseguridad que la Iglesia Católica está implementando para poder retomar estas misas, estos encuentros entre la feligresía sin correr riesgo. También me gustaría recordar a las personas que nos están viendo que puede hacer sus llamadas telefónicas para cualquier consulta con la doctora Bonilla, 2222-7808, 2222-7808, nuestras líneas telefónicas para hacer cualquier consulta. ¿Los protocolos son los adecuados, los que está aplicando la Iglesia? Sí, los protocolos que indica la Iglesia formalmente y que les llama que se debe, por ejemplo, usar mascarilla o el gel a la entrada del templo, realmente algunas cosas se indican como una obligatoriedad, digamos, y otras se dejan un poco con la libertad, pero que sería mejor que no lleves grandes bolsos y carteras y ocupar las bancas con objetos que pueden contribuir al contagio, pero la dejan en la libertad de las necesidades de la misma gente. Pero hay algunas que no se pueden dejar a la libertad de las personas, porque se rompería esa prevención, doctora, esas medidas preventivas. Y son acertadas, pues, las que la Organización Mundial de la Salud indica y que también nosotros como especialistas. Doctora, tenemos una llamada telefónica. Muy buenos días. Por favor, recuerde bajarle el volumen a su televisor y escucharnos a través de su teléfono. Buenos días. ¿Cuál es su consulta? Sí, mi consulta es la siguiente. En algunos colegios, por ejemplo en el de mi hija, ya están entrando a clase, ya ayer entraron a clase. ¿Cuáles son las medidas que se deben de tomar para eso? Pues, porque ya nos están exigiendo que mandemos a los niños a clase. Excelente pregunta, doctora. Sí, bueno, en el caso de los colegios, yo quisiera decirle a los padres de familia que en realidad es igual cuando se va a las iglesias, a los templos, que también la persona, ¿verdad? La familia tiene que tener el cuidado, en este caso, mandar a los niños o ir nosotros como adultos a donde vayamos con nuestro kit propio, ¿verdad? Porque a veces en la escuela, o puede ser que en algún templo de repente se agote el gel, se está previendo que no sea así, pero puede suceder. Entonces uno le enseña a sus niños, a sus niñas a usar su kit, ¿verdad? Entonces si la maestra les dirige, les lleva a lavarse las manos con jabón, que ellos deben pues seguir las instrucciones de la maestra, del maestro, pero que también si no hubiera o algo, ellos tienen que tener también una forma de proteger sus manos, por ejemplo, y también el uso de la mascarilla, es decir, es bastante difícil tener mucho tiempo a un niño y depende de la edad, con mascarilla muchas horas, y por eso también los dueños de centros, como en este caso escolares, tienen que saber. Fíjense que la iglesia dice en uno de los videos que vi de esto de la apertura de las iglesias, que las misas no deben durar más de 1 hora, porque después de 1 hora ya uno se afloja de las medidas preventivas, porque es un poco, hay que estar concentrado para cumplir las medidas preventivas, ¿verdad? Aunque se convierten también como en un instinto, después un reflejo, ya cuidarse, pero todavía estamos en el proceso de aprendizaje. Entonces, instruir bien a sus niños, a sus niñas, las normativas que debe seguir, no permitir las burlas, ni hacer burlas nunca a otro niño que llore porque le quieren lavar las manos, porque hay muchas cosas que suceden que pueden convertirse en obstáculos para que los niños cumplan. Es un proceso de aprendizaje en el que deben de participar todos, tanto los profesores, los médicos, los mismos sacerdotes y las familias en general. Doctora, ya para concluir, las recomendaciones y el recordatorio de que la pandemia aún continúa cobrando vidas en el mundo. Bueno, yo creo que el principal recordatorio que quiero hacer es que debemos tener un dominio propio, un control de nuestras emociones, porque cuando nos encontramos con las personas nos queremos desbordar y abrazar y recordar
que tal como la Iglesia lo ha dicho, estamos en una fase inicial de transición y que es gradual. Vamos a hacer unas actividades y otras no se pueden hacer. La principal recomendación es el distanciamiento entre una persona y otra de 2 metros a la derecha, a la izquierda, adelante, atrás. Además de eso, fuera de casa andar todo el tiempo nuestra mascarilla capa triple, si es posible protector facial, también dependiendo de los lugares donde vamos, y el lavado de manos o con agua y jabón o el uso de gel son las principales recomendaciones que continuamos manifestando. Prevenimos el contagio del coronavirus y muchas otras enfermedades de esa manera. Excelente, muchísimas gracias, doctora María Josefina, del Comité Multidisciplinario de Nicaragua. Ahora yo le doy traslado a Jocelyn Medrano, que tiene una excelente recomendación para todos nosotros. Adelante, Jocelyn.